tienen una su cuenta de Twitter en donde ponen cosas de vez en cuando. Y una vez hacían la broma de que decían, gracias a la gente de astrofísica y de física de partículas por atraer a los estudiantes hacia las carreras de física, porque después muchos terminan pasándose a estudiar física de materia cuántica, porque la gente no tiene noción de qué es la física de materia cuántica, y es hasta, bueno, porque en muchos lugares para estudiar física de materia condensada tienen que, y bueno, y lo mismo pasa aquí en la escuela también, tienen que llegar al octavo semestre, ustedes. El curso de materia condensada es de octavo semestre, o sea que eh, hasta que ustedes se enteran, les gusta que no alguien hayan. Sí, sí es mi internet el que está un poco mal. ¿Se escucha ahora? Sí, a veces se corta así por largos lapsos. Pues no sé si me alcanzaron a escuchar, pero les decía que para, para aprender que hay un área de física en materia condensada, tienen que llegar ustedes hasta el octavo semestre muchas veces para empezar a estudiar y entender de qué se trata. Entonces, eso es porque no sé, no hay cosas tan llamativas tal vez, o si las hay, no llaman tanto la atención como la astronomía o la astrofísica. Entonces, quizá, quizá por eso sucede, pero bueno. Marcela, usted había dicho que iba a grabar, porque creo que su otro compañero no se podía conectar. Va. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de qué es la mecánica cuántica, qué estudia la mecánica cuántica, cómo lo estudia, y ahí pusimos un énfasis en el formalismo matemático que hace falta aprender y que les digo, ustedes van a estudiar mecánica cuántica hasta en el séptimo semestre, o sea que van a pasar 6 semestres estudiando física y matemática para poder empezar a hacer cosas de mecánica cuántica. Entonces, ahorita el objetivo de este trabajo es que ustedes tomen ciertas ideas de qué es la mecánica cuántica, pero eh, tal vez algunos de los trabajos que van a hacer sus otros compañeros eh, puedan tener más operatoria, más trabajo, porque la estadística o la matemática que se necesita para poder hacer esos trabajos, ustedes como bachilleres ya la conocen. Sin embargo, el álgebra avanzada, el álgebra la geometría analítica que necesitan, el álgebra lineal que necesitan y el cálculo que se necesita para aprender, para poder hacer algunos cálculos de esto de mecánica cuántica, ustedes necesitan 6 semestres. O sea que primero piensen en eso, en que no vamos a hacer cálculos muy complejos nosotros porque no vale la pena que yo les dé en 30 minutos la matemática que ustedes van a aprender en 6 semestres, ¿ya? La física y la matemática que van a aprender en 6 semestres. Entonces, pues vamos a ir viendo algunas cosas y el trabajo que creo que ustedes van a hacer va a ser más descriptivo, ¿ya? O más un,
un trabajo en el que puedan, como bien le había mandado a Laura, el tema, no sé si ella se los enseñó, que yo le decía que iba a ser una descripción de los qubits, o pero no va a ser una descripción matemática, ¿ya? De los qubits. Hoy vamos a ver algunas cosas más detalladas. Primero, hagamos un poco de historia y hablemos de cómo se construyó esta teoría. En 1859, Gustav Kirchhoff establece el problema fundamental de esto. El problema se llama el problema del cuerpo negro o la radiación de cuerpo negro. Y la pregunta era, ¿cómo varía la intensidad de radiación electromagnética de un cuerpo negro con la frecuencia y la temperatura? Entonces, la pregunta adecuada en el momento adecuado es capaz de desarrollar, como ven, una teoría como la mecánica cuántica, ¿no? Entonces es importante. Lo que ustedes van a hacer ahora es, en este trabajo con Laura, va a ser hacerse preguntas y tratar de buscar las respuestas. Entonces, siempre les pongo esto para ver lo importante que es hacer la pregunta adecuada en el momento adecuado. Entonces, lo que ustedes van a aprender a hacer es hacerse preguntas. Y, y a lo largo de la carrera, a lo largo del curso de metodología de la investigación, ustedes van a aprender a responderse esas preguntas. Entonces, en 1872, Ludwig Boltzmann propone una idea de que los estados de energía de algunos sistemas podrían ser discretos. Esto es algo que va en contra de todo lo que se había construido en la mecánica clásica y entonces muy pocas personas le ponen atención. De hecho, Ludwig Boltzmann era un científico al que en su tiempo no le prestaban tanta atención como le debieron haber prestado. Entonces, en 1897, o sea, imagínense, de 1872 hasta 1899, perdón, 1879, son bastantes años en los que él había estado trabajando. Y en 1897, él le sugiere a Max Planck usar los métodos estadísticos con los que él había venido trabajando para hacer esa descripción. Gracias a ello, en 1900, Max Planck plantea la solución a aquel problema de 1859 que propuso Kirchhoff, y para ello explica la radiación del cuerpo negro, sugiriendo que la energía electromagnética puede ser emitida solo en forma cuantizada. Es algo que él llama cuanto o cuanta en plural. Y eso pues resuelve un gran problema que había, porque antes de esto había algo que se llamaba, un problema que se había establecido con las soluciones al problema de la radiación del cuerpo negro, que se llamaba la catástrofe ultravioleta. Y la catástrofe ultravioleta era de que si seguíamos aumentando la longitud de onda, aquí creo que se alcanza a ver muy poco, pero del lado izquierdo está ultravioleta, por aquí está el espectro de luz visible y aquí está infrarrojo. Pero entonces, emitiendo radiación más allá del ultravioleta, pues llegaríamos a un punto en el cual necesitaríamos fuentes de energía infinitas para emitir esa forma de energía o esa cantidad infinita de energía. Entonces, eso no era posible, no se miraba, y era una pregunta que la gente se decía, bueno, si así es la física, hay que ver cómo podemos hacer esto o qué representa eso. Hasta que Max Planck propone esta solución y entonces pues ya resuelve eso. Ahora, ya que estaba hecha la ciencia básica para explicar este problema que a Kirchhoff no sabemos cómo se le ocurrió, entonces vienen las aplicaciones, y Albert Einstein en 1905 agarra esa teoría de los cuantos de Max Planck y la utiliza para
decir que también la luz va a estar cuantizada en algo que llaman posteriormente fotones, y que entonces con estos fotones yo puedo explicar el efecto fotoeléctrico. En 1905 es el año maravilloso de Einstein, en donde publica, bueno, publica esto sobre el efecto fotoeléctrico, dándole una gran aplicación a la teoría cuántica, y también donde publica sobre la relatividad. Entonces es el gran año de Albert Einstein. Entonces, los fenómenos cuánticos que aparecen de esa teoría, porque ya que sirvió para explicar el efecto fotoeléctrico, usémosla para ver qué más podemos hacer. Esto es como cuando, imagínense al cavernícola que encuentra la rueda y dice, bueno, ahora vamos a ver qué más puedo hacer con esta cosa. Entonces, si nosotros somos como ese cavernícola que empezó a buscar qué aplicaciones tiene esto que ya encontré, entonces le podemos encontrar muchas cosas nuevas. Por ejemplo, encontraron el fenómeno de dualidad onda-partícula. Ese fenómeno es el que les había descrito, de que la mecánica cuántica nos ayuda a entender algunos efectos de la luz. Sí, solo sí, la luz se comporta como una partícula, sus fotones, y nos ayuda a entender algunos efectos que tienen ciertas partículas, como los neutrones. Sí, solo sí se comporta, esos neutrones que nosotros los podemos imaginar como unas pelotitas que están jugando en el átomo, en el núcleo del átomo, se comportan también como ondas. Entonces, esto surge en 1926 y de Broglie pone esto y a la gente se le va a la cabeza en un montón de imaginaciones, pensando en qué momento nosotros como seres humanos podríamos alcanzar podríamos ser representados mejor que como individuos, como pelotitas individuales, como una onda. Pero esto obviamente podríamos hacer ese cálculo, pero esto funciona únicamente para las partículas subatómicas. También aparece otro fenómeno cuántico muy curioso, porque estábamos acostumbrados a que si necesitábamos hacer una medición, entonces la hacíamos y teníamos cierta incerteza en la medición, cierto error de medida. Y si alguien nos daba más dinero para comprar un mejor equipo, pues podíamos reducir esa incerteza. Si poníamos suficiente dinero, podíamos comprar o construir un equipo muy preciso. Pero a partir de que Heisenberg propone esto, si no estoy mal, ya es en los años 20, aparece, pues en los 20, aparece la idea de que ahora nosotros tenemos un límite en la precisión de las medidas que podemos hacer. Si nosotros queremos medir dos cantidades que son, que están relacionadas, no les voy a decir ahorita de qué forma tienen que estar relacionadas, pero dos cantidades que relacionadas entre sí, como son la posición y el momento, entonces nosotros podemos medir con mucha precisión la posición, pero cada vez que mejoramos la precisión para medir la posición, perdemos precisión para medir el momento. El momentum es una propiedad del movimiento. Está relacionado con la masa, la cantidad de energía que puede llevar una onda, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos un experimento para medir con mucha precisión el momento, pues perdemos precisión en la posición. Y entonces, esto es bastante importante. Surge también la cuantización de la energía. Y esto es bastante curioso, porque nosotros estábamos acostumbrados a, no sé si ustedes tienen alguna radio de estas, en las que les giran el botón para subirle volumen de manera continua y tienen un nivel de sonido
continuo que va aumentando y disminuyendo de manera continua. Pues de esa forma entendíamos nosotros antes de la teoría cuántica la energía. Podíamos aumentar o disminuir de manera continua. Sin embargo, con el entendimiento del modelo atómico nos dimos cuenta de que los niveles de energía, n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3, en los que puede vivir un electrón, están discretos. El electrón, si esto es un átomo y aquí en el centro está su núcleo, el electrón puede vivir en esta órbita que está aquí, N1, N2 y N3. Y este que está aquí es el primer número cuántico. Yo les había preguntado si sabían qué eran los números cuánticos y tal vez con esto se recuerdan por si los escucharon por ahí. El primer número cuántico me sirve para identificar en qué nivel de energía vive el electrón. ¿Ya? Entonces, esa es la cuantización de la energía. Este es otro efecto muy, muy curioso, el efecto túnel. La imagen clásica que nosotros tenemos de un electrón es como una pelotita que la tiramos contra una pared y rebota. Entonces teníamos la idea del electrón de esta forma. Sin embargo, cuando lo conseguimos explicar como una onda, entonces yo lanzo mi electrón hacia la barrera de potencial que está aquí y yo puedo calcular, porque esto es lo que hace la mecánica cuántica, calcular la probabilidad de que el electrón se encuentre en esta región. Y entonces si miran esta parte azul que está aquí abajo, lo que representa es donde hay mayor probabilidad de que se encuentre. Aquí donde es más alto es más probabilidad, aquí más bajo. Pero cuando se choca contra la barrera de potencial, hay una parte de la probabilidad adentro de la barrera de potencial que es diferente de cero. Y después de un tiempo hay una parte que atraviesa la barrera de potencial. Clásicamente esto es imposible que pase porque el electrón no tiene suficiente energía. Como esta pelotita, el electrón lo que debería de tener es suficiente energía para pasar por arriba de la barrera de potencial y bajar después. Pero el efecto túnel es un efecto cuántico que sucede aquí. Y entonces la gente dice luego, ahora, bueno, entonces vamos a ver si esto funciona y vamos a correr y a darnos contra la pared a ver si, y claro, esto no funciona. Nos podemos dar muchas veces contra la pared y esto no va a funcionar porque nosotros somos objetos muy grandes. ¿Se recuerdan de las escalas de tamaño de las que les dije? Y también hay otro efecto muy, muy, muy curioso que se llama superposición de estados. Entonces, ¿habrán escuchado hablar de los gatos de Schrödinger alguna vez? Los gatos de Schrödinger es un experimento mental que propone Schrödinger, en el cual nosotros metemos a un gatito en una caja, nosotros no podemos ver adentro de la caja, y en esa caja también metemos un dispositivo cuántico que puede abrir o no abrir una válvula donde entra un gas venenoso que puede matar al gato. Entonces, como el gato y el sistema es un sistema cuántico, entonces el gato puede vivir está en un estado en el que está vivo, este gato que está aquí a la izquierda, o está muerto, ¿ya? Pero la mecánica cuántica lo que me dice es que esta suma de estados es un nuevo estado, ¿ya? O sea, algunas veces se da la interpretación estadística que dicen, el 50% está vivo, el 50% está muerto, pero eso es una interpretación estadística que se puede hacer, pero lo curioso de esto es que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, eso es un nuevo estado, y en la física clásica eso no funciona, o está muerto o está vivo, o está encendido, la luz, por ejemplo, o está encendida o está apagada, ¿ya? Ustedes suben el interruptor y entonces se enciende la luz. Bueno, entonces la superposición de estados.
Y hay otros fenómenos muy, muy, muy curiosos que tampoco se pueden ver en estructuras grandes, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. Mi tesis de doctorado se basa en el entrelazamiento cuántico y la mayor parte del trabajo que yo hago día a día es en estudio de entrelazamiento cuántico. Pero también la interacción electrón-materia, conseguimos entenderla y entendemos la fuerza entre los átomos. Este objeto que está aquí, por ejemplo, utiliza entrelazamiento cuántico para relacionar estados entre dos ciudades chinas y un satélite. Esto en 1981 se hizo por primera vez un experimento en una mesa de laboratorio, en unas mesas ópticas que pueden tener un par de metros nada más. Pero de 1981 al año 2010, en el año 2010, esto se hizo en 140 kilómetros, la distancia que hay entre dos islas en España, entre las Islas Canarias. Entonces, en ese momento, yo estaba ahí en el Instituto de Física Teórica cuando salió la noticia esta, y fue casi es una fiesta eso. Y unos años después, ya se hizo esto más grande para poder hacer el entrelazamiento entre dos ciudades chinas y el satélite, y ahora el récord va entre una ciudad china, el satélite, y una ciudad en Austria, ¿no? Una ciudad europea en Austria. Entonces, el entrelazamiento es la parte importante, o una de las partes importantes de la información cuántica. Esto que está aquí es cómo interactúa la energía o los electrones con la materia. Antes de la mecánica cuántica, nosotros no entendíamos bien cómo era cada una de las energías que resultaban de la interacción la interacción de los electrones con la materia. Pero bueno, la cuantización de la energía, hablemos un poquito de eso. En 1879, un físico llamado William Crookes desarrolla este tubo, que posteriormente lo llaman el tubo de Crookes, y entonces él se da cuenta que si calienta esta parte con aquí hay no sé si se recuerdan de las bombillas antiguas, ahora la mayoría de las bombillas son de LED, pero las bombillas antiguas tenían un filamento que se calentaba, y eso se calentaba tanto que eso emitía luz. Entonces, de esa forma, pero con otros materiales y otros niveles de voltaje, entonces se consigue calentar esta parte de aquí, y entonces se emiten, esta parte se llama el cátodo, es la parte negativa. Yo esto lo voy a conectar a una batería muy grande, la parte negativa la conecto aquí, la parte positiva aquí a la pantalla, y entonces lo que hago con esa diferencia de potencial que me da en realidad no es una batería, es un generador de alto voltaje, lo pongo aquí, y consigo que los electrones salten y se vayan aquí en trayectorias rectas hasta la pantalla. Pero también, posteriormente, se dan cuenta que si ponen unos electroimanes aquí, pueden doblar las trayectorias. Entonces empiezan a hablar de por qué se flexionan estos rayos catódicos que miran aquí. Esta pantalla solía ser de fósforo fluorescente, de modo que se miraba cuando pegaba el láser. Bueno, esto es 1879. En 1875, usando estos experimentos con lámparas de hidrógeno, Balmer se da cuenta de que el hidrógeno no emite radiación de forma continua, no emite luz de forma continua, sino que emite algunas líneas espectrales específicas. O si le ponen luz blanca y pone una nube de gas de hidrógeno, el hidrógeno absorbe estas líneas que están aquí, que es el complemento de lo que está aquí. Y claro, esto
Esto es 1885. Esto en la astronomía se utiliza a día de hoy para saber, o sea, estas líneas son tan específicas que permiten identificar de manera única cada uno de los elementos de la tabla periódica. Entonces, se utiliza para analizar la luz que viene de las estrellas y poder saber qué tipo de materiales hay en las estrellas. Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestro Sol está lleno de hidrógeno y de helio, eh, haciendo reacciones nucleares y esa energía nuclear que se da ahí, la parte visible, nos llega a nosotros gracias a que nuestra atmósfera filtra la buena parte de la luz ultravioleta. Y entonces, no es que alguien haya ido allí y haya visto de qué está formado nuestro Sol, es que agarraron eh, cámaras y vieron qué líneas espectrales son las que se absorben o cuáles son las líneas espectrales que se emiten y se dieron cuenta que emiten cuando hay presencia de hidrógeno y cuando hay presencia de helio. Y así agarran de muchas estrellas más y se conoce de qué materiales están hechas. Y Balmer modifica esa fórmula porque unos pocos años después la tecnología había avanzado lo suficiente para poder ver otras líneas más. Entonces ya se habían dado cuenta que las líneas visibles, que eran las que miraba Balmer, también había unas líneas ultravioleta y unas líneas infrarrojas aquí al lado derecho. Y relacionan esto con la forma que tiene el átomo. Entonces, los números cuánticos del nivel de energía en el que viven los átomos son estos: n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, perdón, en el que viven los electrones. Y entonces, cuando un electrón salta de un nivel 5 a un nivel 1, produce luz ultravioleta. Si salta del nivel 5 al nivel 2, produce luz violeta. Si salta del nivel 3 al nivel 2, produce luz roja. Y si salta del nivel 5 al 4, produce luz infrarroja. Entonces, ya nuestro primer número cuántico, el número cuántico n, que nos dice el nivel de energía en el que está, me sirve para calcular la longitud de onda que va a emitir el átomo cuando uno de sus electrones salta de esos niveles que están cuantizados. 1897, Thomson se da cuenta, lo que les había comentado antes en el tubo de Crookes, si pongo un campo eléctrico y un campo magnético, ya soy capaz de curvar esos rayos catódicos. Y entonces él propone la existencia del electrón y además propone de que el modelo del átomo iba a tener la forma de un cubilete, de un budín, un cubilete con pasas. El, 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 la carga positiva iba a estar distribuida como en la masa del cubilete y bueno, ahora es más coqueto decirle cupcakes, pero digamos un cubilete, un budín. Y si le metemos pasas al cubilete, pues así van a quedar los electrones. Esto es 1904. En 1907, Rutherford quiere ver cómo es el átomo y entonces utiliza una placa de oro. Y utiliza oro porque el oro viene siendo un material precioso, apreciado y muy buscado por la gente desde muchos años antes de Cristo. Y entonces hay muchas técnicas. La humanidad se ha especializado en purificar el oro tanto como ha querido. Entonces, por eso, una lámina delgada de oro, pues iba a tener solo átomos de oro, y entonces Rutherford iba a poder ver cómo se reflejaban o cómo se difractaban, difracción, si saben qué es eso, se me olvidó preguntarles. Agarran un vaso de vidrio, le ponen agua hasta la mitad y le meten un lápiz. Y entonces miran cómo el lápiz parece quebrarse, parece partirse. Eso sí lo han visto antes. Si pueden abrir su micrófono. Sí, sí lo hago.
Lo he visto. Sí, lo han visto, va. Entonces, ese fenómeno se llama difracción, y en este caso, pues, Rutherford lo que quería ver es cómo se difractaban los, los, los rayos alfa que estaba lanzando. Para esto ya se había entendido de que los rayos alfa que se habían descubierto gracias a la radiación que se había experimentado unos cuantos años antes, podían entenderse las partículas alfa, que son partículas positivas, las partículas beta, que son partículas negativas, y las partículas gamma, que eran partículas neutrales, que eran partículas que no tenían carga. Entonces, de esta forma, pues él quería ver cómo funcionaba. Sin embargo, se dio cuenta, y esto le sorprendió muchísimo, que algunas de ellas volvían como que hubieran chocado contra una pared y se regresaban. Entonces, esto le pareció curioso porque él se esperaba que no fuera así. Él se esperaba solo que se torcieran algunas de las partículas que él había lanzado, ¿ya? Y entonces, esto le dio pie para construir un nuevo modelo atómico. No vamos a entrar en detalles porque ahorita lo vamos a cambiar. Pero, entonces, en 1913, Niels Bohr, que es uno de los padres de la mecánica cuántica, explica la fórmula de Rydberg con la hipótesis de que los electrones cargados negativamente giran en torno a un núcleo positivamente cargado en ciertas distancias cuánticas. Es este modelo que está aquí, el modelo de Bohr, ¿ya? Que no es el modelo que usamos actualmente, ¿ya? Es el modelo más común que se dibuja, y hay camisetas, y hay aretes, y hay anillos con el modelo atómico pero no es el modelo más preciso que tenemos. Entonces, el modelo de Bohr, pues entonces viene aquí y dice que hay un núcleo y hay niveles de energía a partir de los cuales los electrones van a ir saltando. Si ganan energía, saltan a un nivel de energía que está más cerca del núcleo. Si pierden energía, se van hasta un nivel más alto. Entonces, este es el modelo de Bohr, y esto explica el espectro de radiación, el espectro de emisión, y esto explica también las leyes de Rydberg, la ecuación de Rydberg, y las líneas de Balmer que estaban ahí. Esto es en cuanto al modelo atómico. Ahorita les cuento un poquito más de otra cosa que también les puede causar curiosidad. A ver. Esto no, esto es... Bueno, entonces, volviendo a los fenómenos cuánticos, si se recuerdan, les hablé de la dualidad onda-partícula, del principio de incertidumbre. Esta es otra figura en donde se ve mejor la idea del principio de incertidumbre. Si yo reduzco tanto como sea posible esta medida, esta se hace más ancha, pierdo precisión en esta. La cuantización de la energía, el efecto túnel que ya les dije, la interacción electrón-materia, el entrelazamiento cuántico, y hay muchos más. Pero estos son parte de lo que vamos a utilizar para hablar de información cuántica. Entonces, Landauer era un físico bastante importante, murió hace unos cuantos años, y en 1991 escribió que no es complicado asociar una compuerta lógica con un grado de libertad. Y yo les voy a llamar a ustedes a que traten de recordarse si alguna vez vieron, y seguro que lo vieron porque esto se miraba en segundo básico, si vieron sobre tablas de verdad, aquello de que si ustedes tenían una entrada que era verdadera y si la respuesta era negarla, entonces si la entrada era verdadera, la salida era falsa. Y si la entrada era falsa, la salida era verdadera.
y después había varias cosas, que si era una tautología, que si no lo era, ¿ya? Entonces, todas esas proposiciones también se utilizan como operaciones matemáticas eh, de lógica, y la computación se basa en operaciones como esas. Entonces, la computación cuántica también se basa en algo como estos. Pero vamos a aprender unas cositas más. Primero, de uno de los efectos que tenemos que hablar es sobre las correlaciones cuánticas. Entonces, los ingredientes pues son un gato cuántico, una caja y un veneno que se dispara aleatoriamente por un mecanismo cuántico. Entonces, yo puedo tener el 50% de probabilidad de tener al gato vivo o el 50% de probabilidad de tener al gato muerto. Como les comentaba antes, esta es la interpretación estadística de la mecánica cuántica. Pero la interpretación adecuada, perdón, no, la palabra no es adecuada, la interpretación que debemos darle a esto es que nosotros tenemos un estado en el cual el gato está vivo y un estado en el cual el gato está muerto, y la suma de esto, bueno, la suma o la resta de estos dos nuevos estados, o de estos estados, es un nuevo estado, que es al que vamos a llamar este estado en el cual el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Es un nuevo estado cuántico. Entonces, eso clásicamente no, no se veía. Entonces, es una de las cosas más curiosas. Esto que está aquí, antes de pasar, esto es una superposición, ¿ya? Esta es la interpretación estadística, 50% vivo, 50% muerto. La interpretación de la superposición cuántica es que el gato está vivo más el estado en el que el gato está vivo más el estado en el que el gato está muerto. Y eso es un nuevo estado. Entonces, eso es un estado de superposición, ¿no? Ahora, si ya entendieron el problema con un gato, metamos dos gatos. Pero ahora son los gatos los que se matan entre sí. Y entonces puede haber que el gato que está a la izquierda quede vivo y el gato que está a la derecha resulte muerto. O al revés, el gato de la izquierda muere y el gato de la derecha queda vivo. Ya sabemos que en mecánica cuántica, pues la suma y la diferencia de esos estados es un nuevo estado cuántico. Entonces yo puedo tener esto, gato de la izquierda vivo, gato de la derecha muerto, más menos gato de la izquierda muerto, gato de la derecha vivo. Esto se puede hacer bueno, se hace con matemáticas, pero usar estos gatitos es una forma pictórica de hacerlo. Entonces, si yo pongo puertas rojas y negras, por decir algo, para identificarla, y por la caja, por la puerta roja, solo voy a ver al gato de la izquierda, pues entonces, si yo abro la puerta roja y me encuentro al gato de la izquierda vivo, ¿cómo van a encontrar al gato? ¿Cómo va a estar el gato de la derecha? Pues, pues va a estar muerto. Si me lo encuentro muerto, el gato de la derecha está vivo. Entonces, esto es muy curioso, porque en un sistema cuántico, yo solo necesito abrir una puerta. Y al abrir una puerta, yo puedo determinar cómo está el otro gato. Ahora, el problema es que, bueno, el problema no, la ventaja es que sabiendo esto, yo solamente necesito hacer una medición para determinar el estado completo del sistema. ¿Ya? O lo miro así, lo miro así. Entonces, y la cosa es que esto es gracias al entrelazamiento cuántico, esa propiedad que les había dicho. Y el entrelazamiento cuántico estuvo mucho tiempo parado porque esto lo hizo Schrödinger en 1935.
Y en el mismo 1935, Albert Einstein, Einstein, Podolsky y Rosen publican un artículo en el cual critican a la mecánica cuántica diciendo de que no es una teoría completa y de que, no sé si habrán escuchado esa frase de Albert Einstein que dice, Dios no juega a los dados. Y es por la interpretación, esta interpretación probabilística. Albert Einstein no le gustaba que la naturaleza estuviese determinada de forma aleatoria, así. Además, había otra cosa que no le gustaba y era que en 1905 y posteriormente él había construido una teoría de la relatividad y esta teoría de la relatividad especial necesita una definición de realidad local muy particular. Sin embargo, este experimento de los gatos de Schrödinger, de los dos gatos de Schrödinger, funciona si yo me quedo con la mitad de la caja, con la puerta derecha, aquí en mi casa, y le doy la otra parte a alguno de ustedes para que se vaya al campus de la universidad y nos comunicamos por teléfono. Yo les digo, pues el gato que encontré está muerto o está vivo. Pero esto funciona a esa distancia, pero también funciona si yo les pido que se vayan al otro extremo del universo. Y entonces eso a Albert Einstein le parecía que era una violación a la teoría de la relatividad especial. Entonces, esto es una historia muy larga porque eso fue en 1935 y como les decía antes, pasó mucho tiempo hasta que en 1965 un físico irlandés llamado John Bell calcula que esto funciona y que las predicciones de la mecánica cuántica son las correctas. Las predicciones de la medida de correlación cuántica, que es esta medida que tenemos aquí, que son correctas y que no hay violación a la teoría de la relatividad. ¿Ya? Entonces, eso es en 1965. Hasta 1981 se consigue probar experimentalmente. En 1981 sale un artículo de un físico francés que se llama ay, Dios mío, le dieron el premio Nobel el año pasado a este señor. Dios, se me olvidó. Bueno, lo conocí hace un tiempo. Ya. Y él en 1981 hace ese experimento y a las otras personas que les dieron el premio Nobel el año pasado fueron los que hicieron el experimento que les comentaba antes, en 2010 se hizo entre unas islas en España. ¿No? Entonces, ahora, hablemos un poco sobre computación clásica. La computación clásica se basa en medidas de bits. ¿Ya? Entonces, los bits, ustedes lo que miran o han escuchado es que un documento, por ejemplo, mide o pesa tantos kilobytes. Entonces, un bit es un 0 o es un 1. 8 de estos bits forman un byte. Entonces, 1024 bytes forman un kilobyte. 1024 kilobytes forman un megabyte. 1024 megabytes forman un giga. Y entonces ya por ahí vamos en las medidas de la cantidad de memoria RAM que andan las computadoras, que son como 4 gigas de RAM, 8 gigas de RAM, pero son la secuencia que les había dicho, todo parte de estos ceros y unos. Entonces, esto corresponde una secuencia de estos bits. Hay un protocolo para decir que la secuencia de ceros y unos que está aquí, por ejemplo, corresponde a una letra A. Y entonces yo puedo transmitir esta secuencia y quien la reciba, pues va a saber que es una A. Hay una secuencia para la B, una secuencia para la C, y hay una secuencia para los números y hay una secuencia para todo. Entonces, haciendo estas operaciones
Con estos bits, nosotros somos capaces de sumar, de restar, de multiplicar y de dividir, de escribir cartas, escribir correos electrónicos, hacer videoconferencias, ¿no? En la computación clásica. ¿Qué pasa en la computación cuántica? En la computación clásica tenemos estas secuencias de ceros y unos. Ahora, en la computación cuántica se llaman quantum bits o qubits. Y esto es lo que ustedes van a hacer, esta descripción de quantum bits es lo que ustedes van a aprender a hacer, ¿no? Entonces, estos qubits son los bloques que utilizan por lo menos uno de los procesos de cuánticos que les enseñé antes. Y el más común es el de superposición. Imagínense que este cero que está aquí, si miran el símbolo que está aquí, es una barra por la izquierda y un mayor que por la derecha, es el mismo símbolo que les había puesto a los gatos, y eso representa estado. Entonces aquí tengo un estado 0 y un estado 1. Y aquí, geométricamente, yo puedo hacer esto. El estado 0 está por aquí y el estado 1 está por aquí. Y entonces yo voy a hacer una combinación lineal. Esto no lo han aprendido ustedes, porque esto se aprende en álgebra lineal. Una combinación lineal o una superposición de estos es la suma de ellos, restringiendo de que este número alfa 0 es un número cualquiera, puede ser 0.5, puede ser 1, ¿ya? La única restricción es que alfa 0 más, bueno, alfa 0 al cuadrado más alfa 1 al cuadrado sea 1. Si yo satisfago esa condición, entonces mi estado cuántico, mi qubit, va a estar dispuesto en algún lugar de esta esfera, de la superficie de la esfera. Y entonces yo puedo hacer operaciones cuánticas con estos. Y entonces habrán escuchado hablar de que la computación cuántica es mucho más poderosa y mucho más rápida que la computación clásica, y es porque cuando en la computación clásica yo tengo que hacer o un 0 o un 1. En la computación cuántica yo puedo hacer los dos al mismo tiempo, el 0 y el 1. Entonces, estos estados pues tienen una representación que llamo base computacional, que yo hace muchos años que pasé el tercero básico, pero en tercero básico se estudiaban las matrices y los vectores. Yo espero que ustedes se acuerden un poquito sobre vectores y matrices, porque sí vamos a necesitar algunos detalles. Entonces, este estado que está aquí, yo si quiero hacer cálculos con él, lo voy a representar como esta columna de una matriz, ¿ya? Y el estado 1 lo voy a representar como esta otra que está aquí, ¿ya? Entonces, estos estados, yo los llamo también estados vectoriales. El vector 0 lo represento de esta forma y el vector 1 de esta forma. Pero como son estados cuánticos, pues prefiero llamarles estados cuánticos, más que vectores, pero son vectores. Entonces, otra ventaja de la computación cuántica sobre la computación clásica es que los bits clásicos o son ceros o son unos, mientras que los qubits pueden tener una representación en la base Z como esta de acá, 0 y 1, 0 y 1, pero también los puedo representar, bueno, aquí está Z, Z positivo y Z negativo está aquí para abajo. Aquí está el eje X y aquí está el eje Y, y en el eje X yo puedo tener el estado más, y es el estado más porque los estoy sumando, y el estado menos, y es aquí el estado menos porque los estoy restando. Y en la dirección de Y puedo tener
el estado R, porque lo estoy sumando aquí, o el estado menos, bueno, tengo que aclarar en qué base estoy trabajando, aunque desde hace muchos años eh, se trabaja solo con la base Z de esto, ¿no? Y es porque entonces la base Z también la puedo asociar con el spin si es esto que está aquí, lo voy a utilizar un electrón para representar, para guardar mi qubit. Entonces, si el electrón está girando en un sentido de modo que apunta hacia arriba, pues es el 0, y si apunta hacia abajo, pues agarren su mano derecha, pongan la palma enfrente de ustedes y cierren los 4 dedos del meñique, el anular, el medio y el índice. Los cierran hacia la palma y entonces van a ver que eso describe un movimiento de rotación de la esfera. Y con el dedo pulgar, no tengo cámara, bueno, con el dedo pulgar apunta hacia arriba. Entonces, esa es la idea. Si la esfera gira en ese sentido, apunta hacia arriba y por lo tanto es un 0. Ahora, pongan el pulgar hacia abajo. Imagínense ahorita yo les dije con el pulgar hacia arriba, como cuando el emperador romano está diciendo que se vaya, que se muera, ¿ya? Entonces, ahora la contrapalma les queda de frente a ustedes y cuando cierren los dedos, el meñique, el anular, el medio y el índice, cuando lo cierren, están describiendo la rotación en el otro sentido y el dedo pulgar apunta hacia abajo. Entonces, ese es el estado 1. Esa es la asociación que podemos hacer con una partícula que gira, ¿sí? Ya vamos a ir terminando. Y claro, esas asociaciones son más fáciles que las otras en las cuales hay una combinación de movimientos en las otras. Y además, antes se utilizaba más que si el spin estaba polarizado a la izquierda o a la derecha, pero hay una broma que hacen desde algunos años de que la Guerra Fría pues hizo que, bueno, en los años 30 creo que se usaba más la polarización izquierda o derecha, este signo, este estado más o este estado menos, pero que por la Guerra Fría, para no estar diciendo que algo estaba polarizado a la izquierda, pues mejor empezaron a utilizar la base Z para decir que estaba polarizado hacia arriba o hacia abajo, que estaba apuntando con espina hacia arriba o con espina hacia abajo. Es una broma, pero pasa. Entonces, vamos a hablar en otra ocasión sobre los qubits. Los qubits representados por múltiples qubits. Entonces, volviendo a los bits clásicos, si yo, como les había dicho, si yo tengo 8 bits, formo un qubit, perdón, formo un byte. Con 1024 bytes formo un kilobyte. Con 1024 kilobytes formo un megabyte. Con 1024 megabytes formo un gigabyte. Esos son los prefijos que les había preguntado, si saben, conocían los prefijos del sistema internacional. Kilo representa 1000, mega representa 1.000.000 y giga representa 1.000.000.000. Entonces, ahora, otra ventaja que tienen los qubits y que esto no lo podemos entender desde el punto de vista clásico, es que si yo tengo n qubits, yo puedo representar 2 elevado a la n estados diferentes. Es decir, que si yo tengo 2 qubits, entonces tengo el estado 00, el estado 01, el estado 10 y el estado 11. Mientras que si yo tengo 2 bits clásicos, pues solo tengo 2 bits clásicos. Si tengo 8 bits clásicos, voy a formar un byte.
Pero si tengo 8 qubits, puedo formar, a ver, 2 a la 8 son, aquí está, 2 a la 8 son 64, 256. Voy a tener 256 estados cuánticos diferentes. Y con eso puedo hacer las computadoras cuánticas. No sé si alguna vez han visto información sobre la computadora cuántica de IBM. Las computadoras cuánticas de IBM con las que se juega actualmente andan, las más pequeñas andan por los 5 qubits. Bueno, hay una de un qubit, pero hablemos de la de 5 qubits. Y con eso ya se hacen muchas cosas, ¿ya? Con 5. Mientras que con 5 bits clásicos, ni siquiera hago un byte para representar una letra. Entonces, me sirve mucho. La restricción sigue siendo la misma. Los números que multiplican a los estados aquí tienen que ser, bueno, la suma del cuadrado de cada uno de esos números debe ser 1. Y entonces, estos 0, 0, esta es una operación matemática que se llama producto vectorial. Esto creo que no lo aprenden ustedes, no le pongan atención. Ahora imagínense, si alfa 0 y alfa 3 son 0, entonces mi estado se reduce a alfa 1 por el estado 0,1 más alfa 2 por el estado 1,0. Y esto representa a los gatos cuánticos, a los gatos de Schrödinger que habíamos estado hablando antes. Con una normalización, este alfa 1 tiene que ser 1 dividido raíz cuadrada de 2 y este alfa 2 tiene que ser 1 sobre raíz cuadrada de 2, y entonces mi estado hecho con los gatos cuánticos de Schrödinger, ahora ya es un estado cuántico con el que puedo trabajar. Entonces, la representación matemática es esta, la representación pictórica, o la representación, la explicación divertida, pues es con los gatos que están aquí. Entonces, dejémoslo hasta aquí. Intentemos hablar en otra, hoy es viernes, tal vez no sé cómo andan el lunes o el martes, para poder hablar otra vez ya de computación cuántica, y después les voy a hablar sobre, perdón, me pasé. Habla Francisco, no te preocupes. Sí, yo tengo una duda. Seguramente en estos tiempos hay como muchas cosas que todavía se deben de saber, va, seguramente un montón, pero me da curiosidad saber así como, como qué es posible investigar o es muy difícil investigar en esta área, digámoslo, en condiciones como las nuestras o como el país, por ejemplo. Mira, yo hice mi doctorado en España y terminé en 2015. Y en 2015 en España no podían fabricar un qubit. O sea, yo acabé a mediados de 2015, pero a finales de 2015 ellos ya podían hacer qubits. Y aunque no podían hacer qubits en España, sino hasta finales de 2015, si no estoy mal, ellos venían haciendo trabajo en información cuántica muy bueno y muy avanzado. Aquí en Guatemala, yo trabajo con un grupo, el grupo de óptica de la Universidad de Honduras. Y a ellos, antes de la pandemia, les iban a comprar un equipo con el cual, si miran la figurita que está esta es una publicación que salió en 2012, creo yo, en un periódico que se llama The Economist. Y entonces allí había como la competencia entre superconductividad, las teorías de superconductividad para utilizar, construir qubits, las teorías de fotones para construir qubits y las teorías de átomos fríos para construir qubits. Entonces,
Aquí en Guatemala, técnicamente no podemos hacer ninguna de estas, pero en Honduras les iban a comprar equipo con el cual podríamos haber armado uno de estos fotones. Ellos no tienen la preparación eh, teórica que se necesita para poder armar o plantear el experimento para hacer, o en su momento no la tenían, no sé si ahora la tengan. Yo esperaría que sí, porque les he dado muchas clases y todo, y espero que ya hayan aprendido bastante. Pero aquí se podría haber hecho un qubit con esta tecnología que está aquí. La tecnología que está dando grandes pasos es la tecnología de superconductores. Entonces, esa realmente no tenemos nosotros la tecnología para fabricar estos circuitos superconductores, así que esto nos queda pedirle permiso a IBM para utilizar su computadora cuántica, que luego les voy a enseñar el acceso a la supercomputadora, a la computadora cuántica de IBM para que vean cómo hay. Les voy a dar algunas cosas para que ustedes se metan a algunos de los cursos de información cuántica que tienen. Esto si les llama la atención, si no, no lo hacen, ¿no? Pero que hace IBM, pero las tecnologías de IBM se basan en superconductores. Yo les voy a explicar después en la siguiente reunión que tengamos, les explico esto para ver algunos detalles de cómo se construyen estas cosas. Entonces, aquí, como te digo, no podemos construir esto porque no tenemos, primero no tenemos espacio, segundo no tenemos el equipo, y podríamos conseguir el equipo para hacerlo, sí, podríamos ver si podemos avanzar en esta línea, en este carrito amarillo de fotones. De hecho, yo ya dirigí una tesis con la cual un estudiante explicó la construcción de estas compuertas cuánticas, que les voy a explicar también la próxima vez, que son otras matrices, utilizando óptica cuántica. ¿Ya? Entonces, esa es la cosa. Aquí, de momento, de forma experimental, no podemos hacer nada. De forma teórica, podemos hacer muchas, y la forma experimental que se puede hacer es a través de IBM, pidiendo acceso a la computadora. Ellos dan acceso a su computadora para que uno haga varias cosas. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, sí. Eh, También quería ir por la línea de que como tenemos que plantear un protocolo, eh, entonces prácticamente tendríamos que plantear un protocolo para una idea que sería como abordar un tema sobre qubits, por ejemplo, eh, que no podría llevarse a cabo, o podríamos plantear, tal vez podríamos Eh, plantear, por ejemplo, la viabilidad o algo de realizar qubits aquí en Guatemala. la idea, mira, es que yo creo que sí podrían plantearse, o la idea que yo le mandé a Laura para que ustedes la tuvieran era esto, la representación de qubits, y es porque quería que ustedes aprendieran un poco esto, la representación en una base de Z se puede representar aquí Ujú, con fotones, se puede representar con luz polarizada. Yo les voy a explicar qué es la polarización de la luz, pero si ustedes alguna vez han ido a uno de estos cines que tienen proyecciones en 3D, habrán visto los lentes, y lo que hacen es polarizar. Yo he Ajá, trabajado polarizar. con Decime, decime. colorímetros, eso es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué decís? He trabajado con colorímetros, es prácticamente lo mismo. ¿Colorímetro? No, no, no. La polarización de la luz es cuando uno entiende la luz como una onda electromagnética,
se representa como un campo eléctrico. Esta parte más oscura que está aquí arriba es el campo eléctrico que va oscilando, y el campo magnético es esta onda que va oscilando aquí. Entonces, si el campo eléctrico está polarizado, está puesto en forma vertical, entonces la luz está polarizada de forma vertical. Si está polarizado, si el campo eléctrico está en forma horizontal, está oscilando en forma horizontal, entonces la luz está polarizada de forma horizontal. Y entonces uno puede hacer superposición de estas dos cosas y nuestros ojos no se dan cuenta. Un poquito sí, pero no se dan cuenta. Entonces te ponen un filtro horizontal en el lente izquierdo y un filtro vertical en el lente derecho, y esa separación de información hace que tu cerebro construya una imagen en 3D. Ya entendí. Pero entonces, yo lo que creo es que ustedes lo que quiero es que ustedes aprendan un poquito de que yo puedo representar los qubits en una base computacional que voy a llamar 0 y 1, así, la base de Z. Y que luego les voy a explicar qué es la polarización de la luz, para que sepan, bueno, les voy a explicar mejor la polarización de la luz, para que sepan cuándo hay polarización vertical y cuándo hay polarización horizontal. Y entonces vamos a decir que el 0 es la polarización vertical y el 1 la polarización horizontal. Y entonces, con materiales, con un láser súper potente, que yo le lanzo un pulso a un material especial, pues entonces va a polarizar la luz, y entonces depende de cómo la polarice, pues vamos a tener polarización vertical, polarización horizontal. Nosotros, depende de cómo hagamos ese material, vamos a conseguir que se haga estas polarizaciones, o depende de qué material pongamos, vamos a conseguir estas polarizaciones. Y después vamos a hacer unos circuitos, o vamos a hablar de unos circuitos como estos, unos circuitos ópticos como estos, en los cuales si hacemos, por ejemplo, venimos aquí y en lugar, en donde está esta H, nosotros cambiamos la densidad del material o le ponemos impurezas al material, entonces vamos a conseguir que ese material, cuando venga la luz por aquí, por la izquierda, y entre a esa zona donde está el material, pues entonces eso sea correspondiente con esta matriz, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos a tener este estado que está aquí, por la izquierda, y cuando entra, ese va a ser una onda de luz hecha cuando entra a esa parte del material que representa a esta compuerta, entonces va a ser como que multiplicáramos la matriz por aquella columna que estaba antes, ¿no? Entonces, pero eso ahorita se los avanzo así, pero eso se los voy a explicar más detallado. Entonces, yo creo que el objetivo o su protocolo ahorita no es, o no lo tienen que pensar para una investigación nueva que se va a publicar mañana en Nature y que pasado les van a dar el premio Nobel por ello. Ese es uno de los inconvenientes que tiene el que necesitemos tanto tiempo para aprender física y matemática para entender mecánica cuántica, ¿no? Entonces, hace falta mucho tiempo para poder proponer algo nuevo, algo novedoso o algo que no se haya hecho antes. Entonces, su protocolo va a ser el que ustedes van a aprender la representación de los qubits y, bueno, ahorita les dije fotones, aunque no había pensado, les quería explicar primero las 3 tecnologías que son superconductores,
óptica cuántica y estas redes ópticas que son para hacer átomos fríos. Pero yo creo que tal vez la que tiene una curva más fácil, una curva de aprendizaje más sencilla, es la de fotones. Entonces, por eso pensaba que, aunque yo les explique superconductividad y trampas ópticas, pues que sea la de fotones la que ustedes utilicen para decir, vamos a aprender la representación de un qubit como un vector, la representación de una compuerta como una matriz y cómo se construyen ese estado y esa compuerta utilizando óptica cuántica. No sé si les